del sistema nervioso, enfoque de los estados funcionales básicos de la conciencia, de Alexander Luria. La neuropsicología clínica es la ciencia que estudia los procesos mentales en relación al comportamiento del ser humano. Y según Pérez Lache, en su libro Neuropsicología clínica, tiene como objeto de estudio los fenómenos psíquicos en su relación con el sistema nervioso, en especial con el funcionamiento del cerebro, así como la organización cerebral del fenómeno psíquico en su origen y desarrollo. Estudia además la repercusión que tienen las lesiones que afectan al encéfalo sobre los fenómenos psíquicos. En este sentido, surgen diferentes teorías que intentan explicar dicho funcionamiento. Entre ellas se encuentra la teoría de los estados funcionales básicos de la conciencia de Alexander Luria, también conocida como teoría de los bloques funcionales. Y esta es en la que vamos a profundizar en esta ocasión. Alexander Luria define a la neuropsicología como la nueva rama del conocimiento científico que tiene como objetivo el estudio de los mecanismos cerebrales, de las diversas formas de actividad psíquica y las regularidades de sus alteraciones, especialmente en los pacientes con lesiones locales en el cerebro. En su libro El cerebro en acción de 1974, define las tres principales unidades funcionales del cerebro, cuya participación es necesaria para todo tipo de actividad mental. Primera unidad funcional, la unidad para regular tono y vigilia y estados mentales. Esta unidad tiene como base neuronal la formación reticular, que es una estructura nerviosa descubierta por Magnum y Muruzzi en 1949 y se encuentra localizada en el tronco encefálico. Esta conjuga las vías del sistema reticular ascendente y el sistema reticular descendente. Por intermedio de estas vías, la red de neuronas que conforma la formación reticular mantiene conexiones con zonas corticales y subcorticales del sistema nervioso central, como los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo y el sistema límbico. La formación reticular permite que el cerebro mantenga sus niveles óptimos de funcionamiento a través de sus secciones activadoras y sus secciones inhibidoras. Estas dos secciones constituyen un sistema funcional que regula el tono cortical, es decir, que controla el paso del estado de sueño al de vigilia y viceversa. Luria distingue tres fuentes principales de activación. En primer lugar están los procesos metabólicos internos, que tienen un carácter innato e instintivo, como la conducta sexual o la alimentaria. La segunda fuente de activación está relacionada con los estímulos del mundo exterior, que actúan como un reflejo de orientación ante los fenómenos circundantes. La tercera fuente de activación es la conducta programada que se ejecuta para la consecución de metas con la íntima participación del lenguaje. Esta última fuente de activación de la primera unidad funcional es exclusiva del ser humano, por cuanto solo él es capaz de autorregular su conducta de manera consciente. Se descubrió el importante hecho de que una lesión de estas estructuras conduce a un agudo descenso en el tono cortical, a la aparición de un estado de sueño y algunas veces a un estado de coma. La importancia de esta primera unidad funcional radica en el hecho de que favorece la activación y orientación de la atención mediante la focalización de la conciencia. Sin su intervención en el proceso de la información y la activación de los mecanismos cerebrales que regulan el aprendizaje serían imposibles, ya que no es posible aprender si primero no se pone atención al objeto de aprendizaje. Segunda unidad funcional, la unidad para recibir, analizar y almacenar información. Constituida por las estructuras corticales de los lóbulos occipitales, parietales y temporales de los hemisferios cerebrales, la segunda unidad funcional abarca áreas de la corteza que reciben, codifican y almacenan la información. Por ello, utiliza diversas estructuras que se hallan subdivididas en áreas primarias o de proyección, donde la información es recibida, áreas secundarias o de asociación, donde la información es sintetizada, y áreas terciarias o de superposición, donde la información es integrada y signalizada para luego ser procesada como actividad cognitiva. A diferencia de los sistemas de la primera unidad, no trabajan de acuerdo con el principio de cambios graduales, sino que obedecen a la ley del todo o nada, recibiendo impulsos discretos y reenviándolos a otros grupos de neuronas.
Las áreas primarias, también conocidas como zonas de proyección, se encuentran compuestas por neuronas de la cuarta capa de la corteza cerebral, que están especialmente diseñadas para recibir los estímulos provenientes de los órganos de los sentidos. Cada sentido es un órgano analizador de los estímulos que envía información química o física transformada en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Los lóbulos cerebrales se especializan funcionalmente, de modo que la información visual llega a los lóbulos occipitales, la información auditiva es captada por los lóbulos temporales y la información sensorial del cuerpo es recibida por los lóbulos parietales. Con respecto a la información gustativa y olfativa, esta es recogida por zonas reducidas de la corteza que se encuentran en el lóbulo temporal y la zona orbitobasal del lóbulo frontal respectivamente. Cuando los estímulos llegan a cada uno de estos lóbulos, previo paso por el tálamo óptico, a excepción del olfato, son acogidas por las áreas de proyección. Luego la información es codificada en síntesis aferentes que abarcan las áreas secundarias, es decir, el área 1, 2, 3, 5, 7 y parte del área 40 de Brodmann. Las áreas secundarias se componen de neuronas de las capas 2 y 3 del córtex cerebral. Si comparamos los cerebros de distintos animales con el cerebro humano, se puede apreciar que en el ser humano las zonas de asociación triplican en espacio a las especies animales, como ratas, gatos o monos. La diversificación de la conducta a través del aprendizaje se relaciona con este hecho, ya que a medida que se avanza en la escala filogenética, la conducta se determina cada vez menos por los instintos para tornarse más plástica y susceptible de ser modificada por la experiencia. Existen además áreas terciarias, que superponen a las áreas de asociación para realizar funciones de integración, que permiten trabajar concertadamente a distintos grupos de neuronas. Estas estructuras terciarias de las zonas posteriores del córtex incluyen las áreas 5, 7, 39 y 40, es decir, las zonas superiores e inferiores de la región parietal, área 21 de la región temporal y área 37 y 39 de la región temporoccipital según el mapa de Brodmann. Estas zonas de superposición participan como centros neuronales de la organización espacial, en donde la información sensorial es transformada en estructuras simbólicas u operaciones con significados verbales con las que se puede generar relaciones abstractas que requieren de un procesamiento complejo. Luria distingue tres leyes básicas que gobiernan la estructura de trabajo de las regiones corticales individuales que componen el segundo sistema cerebral y que también se aplican a la próxima unidad funcional. La primera es la ley de la estructura jerárquica de las zonas corticales. La segunda es la ley de la especificidad decreciente de las zonas corticales jerárquicamente organizadas que la componen. La tercera es la ley de la lateralización progresiva de funciones. Con estas, intenta explicar los medios a través de los cuales el cerebro puede desarrollar sus más complejas formas de trabajo y que son la base de todo tipo de actividad cognitiva humana. Tercera unidad funcional, la unidad para programar, regular y verificar la actividad. Consta de las estructuras localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios antepuestos al giro precentral. El canal de salida de esta unidad es el córtex motor, el área 4 de Brodmann, cuya capa 5 contiene las células piramidales gigantes de Betz. Estas fibras van hacia los núcleos motores espinales y de aquí a los músculos, formando las partes de la gran vía piramidal. Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que autorregulan la conducta humana por medio del lenguaje, verificando sus resultados orientados hacia metas de carácter racional, para lo cual integran funciones de abstracción, interrelación y retroalimentación de la información. Las estructuras frontales de proyección cumplen funciones motoras que programan la ejecución de la conducta humana de manera voluntaria y consciente. La tercera unidad funcional cumple funciones específicamente humanas y podemos decir que constituye la base neurobiológica de la personalidad, es decir, la forma de ser, de pensar, de actuar y de aprender. Las zonas prefrontales categorizan la información a través de la formación de conceptos. Esta categorización de conceptos es a lo que llamamos pensamiento, y a través de él se planifican las acciones y se integran los procesos de regulación cognitiva, diferenciando los estímulos relevantes de los irrelevantes para la focalización de la atención y la solución de problemas.
Dado que los lóbulos prefrontales tienen conexiones con el sistema límbico, también intervienen en la regulación de la respuesta emocional, la motivación y la conducta social. Está claro que las tres principales unidades del cerebro trabajan concertadamente y que solo al estudiar las interacciones, cuando cada una aporta su contribución específica, se puede obtener una comprensión de la naturaleza de los mecanismos cerebrales de la actividad mental. Combinando los tres sistemas cerebrales que procesan la información, cada uno como una unidad particular. La primera unidad regula el tono cortical focalizando la atención. La segunda unidad realiza el análisis sensorial de la información y la tercera unidad programa y verifica la actividad cognitiva compleja. Mediante estos mecanismos, el cerebro garantiza el aprendizaje consciente y autorregulado de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. De modo que, gracias a los aportes de Alexander Luria y su teoría sobre los estados funcionales básicos de la conciencia, podemos dar una explicación sobre cómo el funcionamiento de nuestro cerebro y cada una de las estructuras que lo compone se relaciona con los comportamientos que pueden darse en el ser humano en respuesta a los estímulos, ya sea internos o externos, a los que éste se ve expuesto. Y así concluir en la importancia de estos conocimientos para nuestro ejercer profesional, para poder brindar una mejor ayuda psicológica a quienes lo soliciten. Muchas gracias.